del ciclo de seminarios sobre desplazamiento, migración e integración de IGA. Voy a explicar brevemente cómo tener acceso a la traducción simultánea en inglés y después volveré a hablar en español. Hello everyone, welcome to the Hola a todos nuevamente, bienvenidos al seminario de IGA en uno de los temas prioritarios del día de hoy. Si ustedes quieren tener acceso a la interpretación simultánea, hagan clic en el botón de interpretación en la parte de abajo de su pantalla y luego seleccionen el canal de inglés para que puedan escuchar la sesión en inglés. Y por último, seleccionen la palabra que dice Mute Original Audio o apagar el audio original para que no nos escuchen hablando en español al mismo tiempo y que solo tengan acceso a la versión en inglés. Muchas gracias. Increíble que puede resultar una coordinación entre académicos y fundaciones y organizaciones e instituciones que están interesados en tener un impacto en la sociedad y en las políticas públicas de su país. Entonces, como mencioné, ese es el segundo evento que se desarrolla dentro de uno de los temas prioritarios de EGAP, que es el tema desplazamiento, migración e integración. Y el título de la presentación de hoy es COVID-19 y salud mental materna de desplazados internos en Colombia. Antes de presentarles a nuestros increíbles panelistas, les voy a explicar un poquito qué es EGAP para los que no la conocen y después ya entraremos de lleno a la discusión sobre este increíble proyecto. EGAP, que en sus siglas la traducción al español se entiende como Evidencia en Gobernanza y Política, es una red de investigación, evaluación y enseñanza conformada por investigadores, miembros de organizaciones no académicas, instituciones y fundaciones que buscan tener un impacto en las políticas públicas dentro de su país para afectar la calidad de vida de la sociedad en la que se desarrollan, así como también desarrolladores de políticas públicas. Y tenemos miembros de todo el mundo. La red tiene dos objetivos en general. Uno es el promover una acumulación de conocimiento de manera rigurosa, es decir, entender lo que sucede en nuestra realidad, pero hacerlo de manera sistemática para estar seguros que la información que estamos obteniendo es fidedigna y nos puede enseñar cómo cambiar la situación, cómo mejorar problemas en los que vivimos. Y el segundo es el innovar y promover políticas públicas en base a evidencia empírica en distintas áreas de gobernanza y rendición de cuentas. La red EGAP ha definido una serie de temas prioritarios para enfocarse y reunir a investigadores y miembros de organizaciones y fundaciones que buscan tener un impacto en su país, cuyo trabajo e interés están relacionados a estos temas. Y así los reúne, desarrolla discusiones alrededor de estos temas y la idea es promover una producción de ideas nuevas que también lleguen a formar parte de nuevas agendas de investigación que pueda beneficiar tanto a los miembros de las fundaciones e instituciones, a los académicos y de hecho a las personas que desarrollan las políticas públicas. Si desean tener más información sobre la red, pueden darle clic en el vínculo que se encuentra en la ventana del chat, que los llevará directamente al sitio de internet de EGAP. Entonces, ahora ya que les platico un poquito de lo que es la red, vamos ahora sí que a la materia del día de hoy, que vamos a discutir este proyecto que se llama COVID-19 y salud mental materna de desplazados internos en Colombia. Voy a presentar a nuestros panelistas en orden alfabético, pero de acuerdo a su primer nombre.
mi apellido es Aguilar y siempre me tocaba hacer la primera y no me gustaba. Así es que ahora vamos a hacerlo a partir del primer nombre. Entonces voy a comenzar con Andrés Moya, quien es profesor asociado del Departamento de Economía en la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia. Su investigación se enfoca en los campos de desarrollo, comportamiento y economía experimental. Gran parte del trabajo de Andrés se ha centrado en las consecuencias económicas, psicológicas y conductuales de la violencia y del desplazamiento forzado en Colombia. De hecho, su trabajo en estos momentos se centra en analizar las consecuencias conductuales de la violencia también en la primera infancia. Y como vas a ver, los intereses de Andrés y de las organizaciones que representan Diana y Cristina estaban muy vinculados para poder desarrollar este proyecto. Ahora, Cristina Gutiérrez de Piñeres es la directora ejecutiva de United Way Colombia, la cual es una fundación con una red de personas, empresas y organizaciones públicas y privadas que busca crear una sociedad más inclusiva mediante el desarrollo y la mejora de soluciones educativas innovadoras que apuntan a mejorar la calidad de la educación en Colombia. Y Diana María Piñeda Ruiz es líder de inversión social y gestión del conocimiento de la Fundación Éxito, la cual es una institución sin fines de lucro que se enfoca en combatir o mejorar, más bien mejorar la nutrición infantil. Diana María es nutricionista dietista con más de 14 años de experiencia profesional en gestión de proyectos de nutrición materno-infantil y en incidencia en políticas públicas de salud y desarrollo infantil temprano. Muchas gracias a los tres por estar aquí y podernos platicar sobre el proyecto que desarrollaron juntos y que siguen desarrollando. Ahora, la manera en cómo vamos a desarrollar la conversación es que yo voy a comenzar haciendo unas preguntas, pero para cualquier asistente que quiera hacer preguntas al panel, por favor, nada más escríbanlas en el chat y ya las iré leyendo para que nos contesten los panelistas. Muy bien. Entonces, esas preguntas están para enfocar la discusión y, como les digo, si tienen más preguntas, con gusto las haremos. Y si quieren también que les veamos las caras, estaría muy bien si pueden prender su cámara. Ya sé, es un poco de miedo de repente. Bueno, a ver, cuéntenos cómo surge el proyecto Semillas y cuáles son sus principales objetivos. Gracias, Rosario, y gracias a IGA por organizar este evento, y bueno, y a Cristina y a Diana y a Fundación Éxito y Fundación United Way que han apoyado nuestro trabajo. Yo puedo empezar, introdujiste el tema hablando de salud mental durante el COVID, pero esto realmente arranca en el 2013, 2014, cuando empezamos a pensar en qué está pasando con la primera infancia, niños y niñas entre 0 y 5 años de edad, que están expuestos a fenómenos de conflicto armado, desplazamiento forzado y todo el trauma que eso genera. Entonces, al menos en Colombia ha habido un avance muy importante en términos de políticas, por un lado para proteger a la población migrante desplazada, por otro lado para proteger a la primera infancia, pero había una preocupación de, bueno, ¿y cómo hacemos la intersección entre estos dos temas? ¿Qué pasa con estos niños y estas niñas? La primera infancia es el momento más importante de la vida, es el momento en donde se establece la arquitectura cerebral, las bases del desarrollo emocional, y sabemos que en ese momento esta exposición a eventos adversos, como el desplazamiento, la violencia, el conflicto, tiene consecuencias que pueden durar toda una vida, que afectan estos cimientos del desarrollo, que afectan las trayectorias de vida, y que tienen implicación a lo largo de la vida en términos de salud física, salud mental, salud emocional, también en términos de productividad y empleo. Entonces, en ese momento empezamos a trabajar y nos aliamos con la Universidad de California en San Francisco, haciendo un link entre economistas y psicólogas para desarrollar este programa que llamamos Semillas de Apego. Pero rápidamente nos dimos cuenta que nuestra capacidad de incidencia, nuestra capacidad de operación, nuestra capacidad de llegar a los territorios era una capacidad limitada. Y muy pronto, después de hacer una prueba piloto que hicimos en el 2015, nos acercamos tanto a United Way, en su momento era Fundación Génesis,
Genesis Foundation para la Niñez en Colombia, que trabajaba en los territorios más afectados por el conflicto en Colombia. Y nos acercamos también a la Fundación Éxito, que tiene una trayectoria muy importante en trabajo con la primera infancia, para empezar a hacer realidad este proyecto y específicamente para llegar a uno de los territorios más afectados por el conflicto en Colombia, que es Tumaco. Tumaco es un municipio en el suroccidente de Colombia, en la frontera con Ecuador. United Way, Genesis, estaba trabajando allá desde hace mucho tiempo en los centros de desarrollo infantil. Y en el trabajo conjunto, lo que pudimos hacer fue llegar a los territorios, implementar el programa y también evaluar el programa y la evaluación de impacto. Ahí paro para no extenderme más. Gracias, muchas gracias Andrés por su introducción, está súper interesante. Ahora, entonces ya que entendemos un poco cómo comenzó el proyecto, ¿quién nos puede comentar un poco sobre qué circunstancias se dieron para desarrollar la colaboración entre la Universidad de los Andes, United Way Colombia y Fundación Éxito? Aunque ya, eso ya nos lo dijiste un poquito Andrés, pero más bien me gustaría saber de parte de United Way y de Fundación Éxito, ¿qué beneficios y retos han experimentado a raíz de esta colaboración? Bueno, un saludo para todos los que nos acompañan y gracias por la oportunidad de este espacio y compartir de primera mano la experiencia que tuvimos y que seguimos teniendo. La verdad fue una experiencia bastante retadora, digamos que juntar los dos mundos de la academia y las fundaciones, especialmente para nosotros que teníamos que estar en el territorio. Fue una experiencia interesante. Tuvimos, yo creo que las dos partes, y me imagino que Diana es de Fundación Éxito también, aunque nosotros por estar en la operación fue más difícil, teníamos que mediar entre la rigurosidad de los economistas y de la evaluación, que por supuesto es intransigente, y los retos de intervenir en una comunidad como Tumaco, que pues obviamente uno tiene un plan de acción, pero todo puede pasar en el territorio, es una comunidad de mucho conflicto, entonces teníamos en el día a día de la ejecución de las actividades, situaciones que se salían de las manos y todo esto pues también terminaba afectando de alguna forma la evaluación, entonces teníamos que hacer mucha contención. Creo que lo más valioso de estas partnerships o, bueno, alianzas es poder construir relaciones de confianza donde cada uno está aportando desde lo que sabe hacer y está permitiéndole al otro hacer su trabajo. Entonces creo que aquí se generó pues esas condiciones. Los otros dos, digamos, factores que para nosotros desde la Fundación han sido súper importantes. Lo primero es pues validar un modelo que, como Andrés lo dice, viene de Estados Unidos, fue validado inicialmente con unos especialistas con un nivel de formación y desarrollo muy elevado y bueno, que implica llevar una intervención tan sofisticada, porque de alguna forma sí es rigurosa y sofisticada, a un territorio donde prácticamente lo que encontramos son trabajadores sociales con una formación muy baja. Entonces, el poder trabajar junto con los aliados en esa validación de la intervención ha sido pues uno de los mayores aprendizajes y al mismo tiempo retos. Y lo otro que mencionaría, para darle la palabra a Diana también, tiene que ver con la importancia de generar evidencia de las buenas prácticas que tenemos en el territorio. No siempre tenemos el lujo, digamos, de tener los recursos para financiar una evaluación, mucho menos una evaluación de impacto. Entonces, esto para nosotros ha sido una experiencia ganadorísima en el sentido en que le hemos invertido todo el recurso económico y técnico, digamos, y humano a la implementación, pero también con la dicha y el beneficio de haber contado con un acompañamiento desde la evaluación y poder decir, bueno, qué es lo que hicimos realmente funciona y qué se puede, digamos, mejorar. Esos para mí han sido pues como los aprendizajes más valiosos. Bueno, Rosario, muchas gracias. Yo me uno a todo lo que planteaba Cristina y creo que Semillas de Apego es una luz de esperanza para los niños de Colombia frente a todo lo que representa, los retos que, como dice Cristina, en territorio se tuvieron que sopesar y que
trabajar con aliados en territorio, precisamente como la Fundación Génesis, en su momento liderada por Cristina, yo creo que hizo la diferencia porque son territorios bastante diversos en donde llegar y poner a combinar la academia, la estadística, o sea, cada comité que teníamos siempre representaba un reto. Cuando Andrés planteaba todas las condiciones que en campo los investigadores tenían que sortear y que era la realidad del país, porque a veces cosas sencillas como que la contratación estatal no iniciara a tiempo, pero que impacta tanto en los niños, pero que además eso implicaría que en la evaluación, entonces, ¿qué iba a pasar con el poder estadístico? Y lo que nos estábamos planteando para poder generar realmente evidencia contundente que pudiera incidir en la política pública, que en fin, fue como la gran también motivación que a todos nos llevó a convocarnos a estar acá. Y desde Fundación Éxito un punto especial porque nosotros no, nos vinculamos de manera inmediata, en su momento conversábamos mucho con Génesis porque le apostamos a algo que nosotros decimos es la nutrición en cuerpo y alma. Tú ahorita decías, trabajamos por la nutrición infantil de Colombia, pero también buscando poder cerrar brechas desde lo emocional en los niños, desde unos puntos tan críticos como es el cuidado y la crianza, porque sin eso tampoco hay nutrición infantil. Entonces yo creo que los aprendizajes enormes, el reto todavía permanece. Creo que uno de los retos más grandes que Semilla de Apego hoy tiene, o todo el programa, es que podamos realmente hacer que esto no lo tengan unos cuantos niños, sino que se vuelva muy universal y lo escalemos desde la política pública, pero contar con evidencia científica, avalada además por una academia tan potente, investigadores con tanto juicio, con tanto criterio científico, nos permite poder llevar el mensaje de una forma contundente. Y si yo puedo agregar, Rosario, también desde nuestra perspectiva y resaltar un par de cosas es, uno, esto no lo hubiéramos podido hacer sin duda, sin esta alianza, sin este partnership que construimos. Y creo que ahí, como mencionó Cristina, desde nuestra lógica y desde nuestra forma de trabajar, desde la forma en la que cada organización hace las cosas, y nosotros como académicos, que a veces venimos un poco muy obtusos y obstinados en algunos elementos que sabemos que son muy importantes. El GAP se dedica en parte a esto, a establecer en cierta forma las buenas prácticas que nos permiten hacer evaluaciones de calidad. Pero a veces, como mencionaba Diana y como mencionaba Cristina, llegamos a los comités, llegamos al territorio y nos damos cuenta que una cosa es lo que yo tengo en la cabeza y otra cosa es lo que pasa en el territorio y especialmente en este territorio. En Tumaco, solo por poner un ejemplo, hay lo que llaman fronteras invisibles, que lo que quiere decir es que tú de un barrio no puedes caminar al otro barrio, porque cada barrio está controlado por una banda distinta. Es un mecanismo de control territorial. Y si tú vas a caminar de un lado a otro, simplemente te disparan como menos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empiezas a incorporar esto dentro de tus diseños sobre el muestreo? ¿Cómo empiezas a incorporar esto en el diseño de cómo vas a implementar el programa? Y de pronto desde la parte académica te dicen, estas son decisiones que no has debido haber tomado. Otra cosa es cuando estás allá, ¿cierto? Y creo que todo el aprendizaje de tener dos aliados con experiencia en implementación en el terreno. ¿Cómo navegamos estas situaciones? ¿Cómo podemos entender entonces estas restricciones y cómo podemos mapear esto entre una evaluación que creemos es lo suficientemente sólida y nos habla sobre el potencial que tiene el programa para escalar? Y al tiempo también empezar a entender desde lado y lado cuáles son pues un poco las funciones objetivo de cada institución, por qué para United Way, por qué para Éxito es importante la evidencia y este tipo de alianzas, y por qué para nosotros también. Y resaltar acá que pues, ojalá esto no es el final de Semillas, esta evaluación que hicimos, ni el final de nuestra alianza, sino que con base en eso también vamos empezando a escalar y empezando a entender cómo puede funcionar esto en una estructura mayor. Buenísimo, gracias a los tres. Sí, creo que esta conversación está demostrando cómo sí hay un poco de, no conflicto, pero como que en la manera en que trabajamos de repente hay como un poco de choque, pero lo dirimes y mejoran en todas las áreas
todas las partes, ¿no? De cómo lo pensamos en la academia a cómo piensan también en la implementación y los beneficios que obtienes, ¿no? Y creo que es una maravilla que pueden desarrollar este proyecto y continuar la colaboración. Porque demuestra lo bueno que podemos trabajar y los buenos productos que podemos desarrollar. Siguiendo entonces, vamos ahora sí a enfocarnos en el estudio que fue publicado en la revista El Lancet. Me interesaría que nos contaran un poquito de cómo surgió la idea de desarrollar este estudio que habla sobre la salud mental de madres y desplazadas dentro de Colombia, pero durante la pandemia, ¿no? ¿Por qué escogieron este tema? Y creo que, bueno, no me quiero adelantar, pero creo que es cuando suceden cosas, ¿no? Que están fuera de nuestro control y las aprovechamos, ¿no? De acuerdo, Rosario, gracias. Entonces, esto fue un artículo que salió, creo que de manera fortuita. Si miramos hacia atrás, era un poco obvio que una de las dimensiones que queríamos estudiar como consecuencia de la pandemia era la salud mental materna, que es lo que está pasando dentro de los hogares, ¿cierto? En Colombia nos encerraron el 23 de marzo del 2020 y estuvimos encerrados en un lockdown muy estricto por 5 o 7 meses. Y nosotros, como parte de la evaluación de impacto de semillas de apego, ya estábamos cerca de recoger los últimos datos, los que nos faltaban. Después de 3 años de hacer el programa, la implementación, los entrenamientos de las agentes comunitarias y toda la recolección de datos, nos faltaba solo un segmento final de datos que íbamos a recoger y eso estaba preparado para abril y para julio del 2020. Estábamos haciendo los entrenamientos de los equipos. Era el momento en donde, podríamos decir, lo logramos y en ese momento llega la pandemia y llega este encierro. Entonces, rápidamente tuvimos un comité y decidimos sacar una encuesta telefónica muy rápido. No podíamos llegar al territorio por las medidas de aislamiento. Entonces hicimos una encuesta telefónica muy rápido en donde seleccionamos algunas de las medidas que ya teníamos de nuestra encuesta grande. Yo creo que para mí, ingenuamente, pensando que podíamos sacar alguna información sin que todavía estuviera muy contaminada por el efecto del COVID. Y eso nos iba a permitir proteger la evaluación de impacto, ¿cierto? Yo pensaba en ese momento que a las 4 o 5 semanas todavía íbamos a ver las diferencias entre las personas que participaron en el programa y no participaron en el programa y podíamos tener la muestra completa para la evaluación de impacto. Pero rápidamente y al sacar la encuesta nos dimos cuenta que era todo lo contrario. 4 o 5 semanas después de la pandemia ya había habido un aumento en la inseguridad alimentaria del 73%. 73% de las familias ya estaban reportando que tuvieron que cortar comidas diarias para poder sortear la pandemia. El 65% ya también estaba reportando que habían perdido su principal fuente de ingresos. Tumaco es una población en donde hay un nivel de informalidad muy alto. Dentro de nuestra muestra, el 90% de las personas dependían de ingresos informales. Entonces, imagínate, cierran la ciudad, ¿cierto? Entonces, 4 o 5 semanas empezamos a ver estos niveles tan grandes de inseguridad alimentaria, de dificultades económicas, y lo que empezamos también fue a ver un aumento sustancial y sistemático en los niveles de ansiedad, de depresión y de estrés en la relación parental. Entonces, de nuevo, todo el programa de Semillas de Apego está enfocado en promover la salud mental de las mamás y los cuidadores como un vehículo, como un objetivo que es importante, pero también como un vehículo para proteger a los niños y a las niñas. Y lo que vemos acá es un choque muy grande que genera preocupaciones, pérdida de ingresos, estrés en las mamás muy grande y como consecuencia también estrés en las familias. Entonces, no solo nos dimos cuenta que habíamos sido ingenuos, pero nos dimos cuenta también que había una historia importante para contar. Porque dentro de las muchas dinámicas que se establecieron y de los estudios que se establecieron durante la pandemia,
Creo que el tema de la salud mental fue algo que no empezó a salir inmediatamente, y sobre todo la salud mental en una población tan vulnerable como población expuesta al conflicto y al desplazamiento. Entonces empezamos rápidamente a analizar los datos y creo que a los 15, 20 días ya teníamos el panorama completo, y de ahí sale este estudio de Lancet. Después hicimos un seguimiento y con eso ya cierro. Hicimos un seguimiento a los 10 meses y de nuevo pensamos, a los 10 meses ya de pronto las personas deben haber recuperado su estabilidad emocional, y por el contrario lo que vemos es que en noviembre del 2020 los niveles de ansiedad, de depresión y de estrés parental siguen disparados, muy por encima de lo que habíamos visto en la línea base y en los niveles persistentes de lo que estábamos viendo en abril. Y todo esto, a lo que va, y el mensaje un poco central es: estas poblaciones son poblaciones que enfrentan muchísimos riesgos. Y cuando viene la pandemia, estos riesgos se magnifican y son tal vez las personas que más estaban sufriendo las consecuencias de la pandemia y en las que queríamos generar un poco de atención para poder promover algunos enfoques de política, de programas, y ahí de pronto entonces ya hago la transición a Cristina y a Diana para que nos cuenten también qué hicieron sus respectivas organizaciones. Sí, de hecho, muchas gracias, Andrés. De hecho, Cristina y Diana, ¿nos pueden contar cómo reaccionaron sus fundaciones a la crisis de COVID y en específico a las poblaciones que ustedes ya estaban atendiendo? ¿Y cómo usaron la información que obtuvieron de este proyecto, del proyecto en Tumaco, para informar las estrategias que utilizaron para atender a estas poblaciones? Bueno, sí, lo que cuenta pues Andrés fue un tiempo bastante retador, con las mejores intenciones de continuar la intervención, pero básicamente con las manos de alguna forma atadas. Entonces, desde United Way, rápidamente lanzamos dos soluciones o dos programas nuevos para atender también como todo ese efecto psicosocial que estaba teniendo la pandemia en los agentes educativos, en los maestros, y pues obviamente en los niños y en las familias. Pero yo voy a contar dos de ellas. Una es la ruta de atención socioemocional. Básicamente, de alguna forma, estaba alineada al currículo de Semillas de Apego en todo el enfoque que tiene en trauma y en el efecto de la violencia o de las crisis en el estado emocional de las familias y de los agentes educativos. Y esa ruta pues diseñó una intervención 100% virtual que se abrió primero a maestros. Llegamos a tener 800, más de 800 maestros, 1000 maestros participando de manera directa. Y luego lo interesante fue que esa ruta y esa solución fue cogiendo mucho más atracción entre las empresas que nos apoyan dentro de United Way, y se volvió uno de los programas más vendidos, digamos, durante la pandemia. Algo que pues salió, digamos, en medio de la crisis. Lo segundo también es que generamos una estrategia que se llamó una mesa de ayuda. La mesa de ayuda, digamos, en Estados Unidos y en otros países es más usual, pero esta es una intervención que estaba aprovechando la modalidad a distancia por medio de intervenciones que consistían en llamadas o, en su defecto, cuando era posible para los maestros, y tener acceso a Zoom o a Teams o por chat. Y estaba dirigida principalmente a dar apoyo en dos líneas. En la psicosocial también, los maestros empezaron a sufrir como cualquier humano, con el doble reto de no saber cómo enfrentarse a enseñar y acompañar a los niños, especialmente en primera infancia, desde la virtualidad. Entonces hubo realmente una crisis y una falta de herramientas por parte de ellos. Y la segunda línea entonces con la que trabajamos en la mesa de ayuda era principalmente la pedagógica. Era, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con estos niños que están acostumbrados a jugar en un espacio físico, a la interacción presencial? ¿Ahora qué vamos a hacer? Entonces, esas dos iniciativas nos permitieron a nosotros, en este tiempo donde los Andes estaban muy encargados de ver, bueno, qué iba a hacer desde la evaluación,
nosotros también no quedarnos quietos desde la intervención. Bueno, nosotros, yo creo que primero traer uno de los resultados de semillas, también que no hemos tenido todavía la oportunidad de precisar, seguro Andrés ahorita lo precisará mejor, pero es el tema de que dentro de los resultados que obtuvimos, la población que tenía mayor privación o estaba en condición de más vulnerabilidad fue precisamente la población que no nos mostró ningún resultado de avance y nos llevó a una conclusión importante, y es cómo estas poblaciones más vulneradas pues necesitan mitigar primero unas condiciones de pobreza, de seguridad alimentaria, para poder también transitar en esas condiciones emocionales tan fundamentales, ¿cierto? Entonces, en este momento en que llega la pandemia y aprendiendo también como de eso que estábamos viendo, estábamos en una Colombia bastante complicada, sobre todo en los territorios más diversos, con todo el tema del confinamiento, algo que además como mundo nunca nos habíamos enfrentado. La Fundación volcó todos sus esfuerzos a acompañar la seguridad alimentaria de los hogares a través de entrega de paquetes alimentarios. Nosotros en 2020 logramos atender, tuvimos una inversión que superó los 20 millones de pesos, pero crecimos en la atención de niños en 2.5 veces lo que hacíamos en un año normal. Esto llegando a territorios precisamente como Tumaco. Allá hicimos incluso en su momento una alianza extraordinaria con el equipo de semillas, con Cristina desde ya United Way, en donde llegamos con paquetes de alimentos a la población que estaba en el programa y a través de otras instituciones a otros niños pues, para poder llevar toda esta parte de alimentación. Trabajamos muy fuerte la promoción de lactancia materna, pero también buscando mucho el acompañamiento desde el vínculo afectivo para lograr desde ahí unas fuentes emocionales importantes, no solamente desde el vínculo, desde la parte nutricional o el aporte que tiene la lactancia, sino poder acompañar a estas familias. Y desde la parte de la incidencia en política pública, trabajamos de la mano de la academia, de la Universidad de los Andes, de investigadores, en donde pudimos ir de la mano de investigaciones recientes que se iban formulando desde a nivel mundial, salían publicadas, pero que las podíamos ir trayendo acá a Colombia. Incluso acompañamos una investigación para diferentes territorios en Colombia que permitía poder prever cómo se iba a comportar la mortalidad materna por todos los efectos que estaba dejando, un poco para ser prospectivos, pero también prospectivos en la solución. Pues si todavía no ha pasado, ¿qué vamos a empezar a hacer para que el riesgo sea mucho más mitigable? Y así fuimos acompañando como ese ejercicio de pandemia en todo lo que se presentó entre 2020 y 2021, pero que creo que mantenemos, porque en 2020 pudimos salir todos a hacer toda esa contención de la que también hablaba Cristina hace un rato. Todavía 2021 vivíamos un poco esa contención, pero en 2022 creo que tenemos hoy unos retos todavía muy grandes, con una población en desplazamiento que aumentó en 2021. En 2021 fue 3 veces más que en 2020. Involucionamos totalmente. Por día tuvimos 200 desplazados en Colombia. Fueron 12.000 niños los que de ese desplazamiento estuvieron desplazados. Y en 2022, incluso ya cuando hablamos de temas de nutrición, salimos en el top 20 a nivel mundial, reportados por la FAO, como un país que está en riesgo de empeorar su crisis alimentaria, pero cuando uno mira ese detalle de por qué estamos en ese mapa de riesgo, uno de los puntos de 3 que tuvieron en cuenta para calificar a Colombia es el tema del conflicto armado, el desplazamiento y todo esto, donde lo que hemos aprendido de esta evaluación creo que cobra fuerza y es el momento para tenerla vigente. Sí, muchas gracias a las dos. Sí, demuestra cómo la pandemia ha afectado a todas las sociedades, pero los retos por enfrentar y bueno, no solo la pandemia, pero también los conflictos en Latinoamérica, que, bueno, ya no es solo en Latinoamérica, ok, pero los efectos que tienen tan negativos, y no solo por el desplazamiento y el conflicto tal cual en la sociedad. Vamos, yo creo que
hablaron un poco de cuestiones a futuro, pero eso lo quiero retomar ya hacia el final de las preguntas que tengo. Para los demás, si quieren hacer preguntas o si tienen comentarios, escríbanlos en el chat y con gusto los incluimos. Entonces, cuéntenos un poco qué aprendieron. Andrés, ¿qué aprendiste tú de trabajar con las organizaciones y fundaciones? Y Cristina y Diana, ¿qué aprendieron ustedes del trabajo con académicos? Ya un poco lo han mencionado al principio, pero me gustaría, no sé si pueden ahondar un poquito más en el tema y darnos ejemplos, porque han mencionado que habían modificado, pero ahora sí como que si nos pueden dar ejemplos de ¿qué cambios tuvieron que hacer en el campo? ¿O cómo repensaron la implementación de sus estrategias? Y Andrés, ¿cómo modificaste, cómo dijiste, cómo resolviste problemas que no habías pensado que podrían darse cuando te diste cuenta de cómo funcionaba la implementación o cómo funcionaría la implementación del estudio en la vida real? Gracias, Rosario. Yo pronto, lo primero que yo aprendí, y estoy todavía aprendiendo, y esto va a sonar, es a ser flexible. Y con mi cabeza de economista, entrenado, académico, con doctorado, a veces no somos lo suficientemente flexibles, ¿cierto? Y esto ha sido un esfuerzo de nuevo, de llegar con unas ideas muy claras en la cabeza, de un diseño que en la cabeza uno funciona muy bien, hacemos los cálculos de poder, escribimos nuestro análisis plan, pero otra cosa es llegar al territorio. Y llegar y también entender cuáles son un poco las funciones, objetivo y los intereses y realmente los aportes que hacemos con estas investigaciones y con estas alianzas con fundaciones como United Way y con el éxito, en donde no es solo un artículo que escribimos y que publicamos y que pues es importante, pero es también todo lo que queda ahí y todo lo que queda en términos de la capacidad humana de un equipo que se entrenó en Tumaco y que ha crecido. 6 mujeres que no tenían mucha formación. Cristina que lo mencionó, y que las entrenábamos y las supervisamos y las hemos ido acompañando, y que ellas no fueron solo el punto focal de la implementación de semillas, sino que después también contribuyeron con United Way en sus estrategias durante la pandemia, y es un equipo que ha crecido, hay una capacidad local instalada, ¿cierto? Lo segundo es cómo aprendemos entonces también, lo que mencionaron Cristina y lo que mencionó Diana, es, mira que algunas de las lecciones más importantes de lo que empezamos a ver en la investigación, no solo se quedan en un artículo, sino también empiezan a tener implicaciones de... Hemos venido hablando de la importancia del vínculo, pero para construir ese vínculo hemos venido hablando de la necesidad de reducir los niveles de estrés y promover la salud mental materna. La pandemia genera un reto para eso, y United Way cómo empieza a construir a partir de esto que hemos estado trabajando, y como es un trabajo que perdura más allá de lo que podemos hacer nosotros como académicos. Diana también mencionó, hemos venido hablando de la importancia de la salud mental, pero sabemos que detrás, si hay inseguridad alimentaria, es muy difícil que las familias tengan el espacio para trabajar en su propio estado emocional si hay hambre, si están pasando hambre, ¿cierto? Entonces, creo que una de las cosas que aprendemos también es pues, el impacto que tenemos, que de nuevo va más allá de un artículo, y que quedan muchas de estas lecciones que uno empieza a ver plasmadas dentro de la comunidad, en las organizaciones, y que a nosotros también nos ayuda a entender un poco mejor qué es lo que podemos hacer y para qué estamos haciendo esto. Ese de pronto es una de las reflexiones que tengo al respecto. Bueno, si quieres, Rosario, les cuento. Yo creo que rescataría 3 principales, que ya igual lo hemos venido hablando a lo largo. Uno, desde United Way, pues que le apostamos, digamos, a una visión de innovación educativa a lo largo de toda la trayectoria de primera infancia hasta la secundaria. El tema de generar evidencia y evaluaciones serias, pues creo que se vuelve algo súper importante dentro de lo que hacemos, sobre todo cuando estamos hablando de procesos innovadores que tienen que trascender a
a la evidencia, ¿cierto? Entonces esa es como la primera. Y de ahí pues hemos fortalecido muchas cosas dentro de la fundación desde el monitoreo y la evaluación. Lo segundo, yo creo que quedamos todos con capacidades muy buenas de cómo manejar tensiones organizacionales, cómo fortalecer esas alianzas con organizaciones que no necesariamente son de la misma dinámica que las nuestras. Yo creo que hay un camino valiosísimo. Y lo tercero que rescataría es que nos llevó hoy a algo muy concreto y es la importancia de seguir fortaleciendo nuestra relación como fundación con la academia. Hoy tenemos una comisión de sabios, la llamamos así, que está conformada por 5 fundaciones, por 5 universidades en los diferentes territorios donde trabajamos y nos están acompañando muy de cerca en procesos de evaluación en las intervenciones que tenemos. Entonces, darle voz a la academia dentro de lo que hacemos, pues hoy es algo fundamental y haberlo trascendido a esa práctica de trabajo colaborativo formal dentro de la organización, creo que también es un logro. Con los Andes, obviamente es una relación de muchos frentes abiertos, este no es el único, y los otros frentes también fortalecen temas de incidencia y de investigación, por supuesto que fortalecen el trabajo de cualquier fundación como nosotros. Yo creo que nosotros reconfirmamos un aprendizaje enorme y lo resalto en lo que dice Cristina, y es que la mejor manera de incidir en la política pública es generar evidencia científica con toda la calidad y la trayectoria. Entonces yo creo que aquí ese es el punto clave. Desde la operación y lo administrativo coincido con Andrés que la flexibilidad en doble vía es supremamente importante y es necesaria y se genera y se potencializa en toda la alianza por lo que plantea Cristina, porque somos entidades diferentes, con focos de atención distintos y partimos de un inicio de un proyecto que plantea unos objetivos y unos resultados esperados, pero que en el camino la realidad de un país, de un territorio nos muestra que tenemos que empezar a flexibilizar y que tenemos que vivir con eso que tiene ese territorio y lograr esa evidencia desde ahí para empezar a cambiar. Y desde la intervención y foco de la fundación, yo creo que nosotros reconfirmamos la necesidad de seguir trabajando y apostándole a intervenciones que cuiden la salud materna, tanto física como mental, porque somos instituciones en las que, y también profesionales, y que coincidimos en trabajar por la primera infancia. Cristina lo decía, vamos hasta la secundaria en el caso de ellos, porque estamos pensando en un desarrollo de país, de sociedad diferente, pero todo tiene que partir de ese inicio de la vida y esas emociones, esa salud mental que tenga esa mamá, ese acompañamiento que puedan tener las mujeres. Yo creo que hoy estamos en mucha deuda como país y poder aprender y seguir construyendo y aprendiendo de experiencias como la que tuvimos acá, creo que nos va a fortalecer y nos va a direccionar planes de trabajo desde el Estado, desde nuestras instituciones, que siga fortaleciendo ese camino de la salud madre, niños y, por supuesto, sociedad. Muchísimas gracias. Se nota que tienen una muy buena relación y de bastante armonía. La verdad, yo estaba esperando un poquito de chisme, pero está bien. Bueno, ahora platíquenos cuáles, en su opinión, cuáles son los resultados más relevantes de este estudio. Y no sé si lo quieren como mencionar también, si tienen resultados, por lo que estaban diciendo Andrés, que ya habían, ¿no? Que iban a medir en abril y julio del 20, que iban a tener la última recolección de datos de la intervención. Si nos pueden platicar también si tienen resultados que pueden compartir del proyecto en general y cómo los han medido y qué consecuencias han tenido. Dale, Rosario, gracias. Entonces, yo resalto 3 resultados. El primero es el del paper que publicamos en Lancet y que es lo que se estaba, al que le estábamos haciendo publicidad en este seminario, ¿cierto? Un aumento casi que inmediato en problemas de salud mental materna
y también dentro del hogar, en el estrés dentro del hogar, como ocasión del COVID. Un aumento que además persiste en el tiempo, incluso cuando el aislamiento se libera, cuando las familias ya podían estar otra vez, se estaba recuperando un poco la actividad económica. Y ahí hay un resultado interesante, y es que en ese seguimiento un poco más largo plazo empezamos a ver que las participantes en el programa, quienes fueron a las sesiones grupales de semillas de apego, empiezan a revelar una mejor capacidad para enfrentar esta nueva situación. Entonces, si bien vemos este aumento muy rápido en los niveles de ansiedad y la persistencia, empezamos a ver que hay una diferencia entre las participantes y el grupo de control, ¿cierto? Entonces, para las participantes y para el grupo de control fue muy difícil la pandemia, pero con el tiempo, y como mencionaba Diana, en la medida en que de pronto las cosas empiezan un poco a estabilizarse, quienes participaron en el programa tienen una mejor capacidad y empiezan, yo creo que, a recuperar todos esos aprendizajes y esas lecciones del programa para enfrentar mejor estas nuevas situaciones. Ese sería el primer resultado. El segundo resultado es que en la evaluación de impacto vemos impactos positivos en el seguimiento de mediano plazo. Mediano plazo es un seguimiento de 8 meses en las 5 dimensiones que son interesantes para el programa de acuerdo con la teoría CAP. Entonces vemos una mejora de más o menos 0.14 desviaciones estándar en un índice de salud mental materna. Entonces, 8 meses después del programa, y a pesar de que estamos en un ambiente de conflicto, en donde hay desplazamientos, en donde hay homicidios, en donde hay pobreza y exclusión, vemos que el programa logró mejorar la salud mental materna en una proporción que es estadísticamente significativa y que es de una magnitud apropiada. Después vemos que este impacto en la salud mental materna empieza a mapearse en una mejor calidad y un mejor estilo en las relaciones de crianza, de las interacciones entre el papá y la mamá, entre la mamá y el niño o la niña, el estilo de crianza, menos disciplina negativa, más disciplina positiva, y una mejor calidad medida con menor estrés en las relaciones dentro del hogar, y una mejor capacidad de las mamás para entender que ellas tienen la capacidad para proteger a sus niños y a sus niñas, es decir, una mayor autoeficacia materna. Y después lo que vemos es que esto también se mapea en efectos positivos y significativos en la salud mental de los niños y las niñas, efectos que son más o menos de 0.2 desviaciones estándar, son efectos grandes y estadísticamente significativos. Entonces hay menores problemas de salud mental en los niños, y también hay un mayor desarrollo socioemocional en los niños. No vemos efectos en el desarrollo cognitivo, no vemos efectos en la nutrición, por ejemplo. El programa no estaba enfocado ahí, pero sí vemos una mejor respuesta de los niños en el desarrollo socioemocional. Entonces es el segundo, y perdón me extendí, ese es el segundo resultado grande, y es: el programa funciona en un conflicto, en un contexto tan difícil y tan adverso. Logramos implementar el programa, logramos implementarlo de la mano de las organizaciones, pero también entrenando a personas de la comunidad, y logramos entonces tener estos impactos positivos. Y el tercer resultado es un resultado de lo que llamamos heterogeneidad, y creo que es importante. Por un lado, el programa funciona mucho mejor para las mamás que estaban con mayores problemas psicosociales en la línea de base. Es decir, el programa está bien diseñado, y para aquellas personas con problemas de salud mental, el programa logra resolver esos problemas. Pero el otro resultado de heterogeneidad es el que ya mencionó Diana. Para aquellas familias que eran mucho más vulnerables en el aspecto socioeconómico, el programa no logra cambiar la historia. Y creo que acá esto se conecta con esta idea de la pirámide de Maslow, de la jerarquía de las necesidades. Si la familia de nuevo no tiene empleo, hay inseguridad alimentaria, es difícil que se construya el espacio para trabajar en el mundo emocional. Y esto creo que nos habla también de la importancia de tener intervenciones que estén apuntando a las distintas restricciones que están enfrentando las familias. Esos son los 3 resultados que quisiera resaltar, y creo que con base en esto seguimos trabajando en conjunto, entonces ya un poco en pensar en el escalamiento.
Buenísimo. Una pregunta, ¿cómo midieron la salud mental? Fue a través de cuestionarios, perdón, la salud mental de las madres, pero me interesa lo de los hijos. ¿Cómo lo midieron? Sí, entonces salud mental materna lo medimos con una serie de escalas psicométricas que están validadas. Se le pregunta a la mamá por una serie de síntomas que pueden estar experimentando, dolores de cabeza, dificultades para dormir. Estos síntomas en estudios clínicos están asociados con distintos problemas de salud mental como ansiedad, depresión, hostilidad, sensibilidad, ¿cierto? Estrés postraumático y estrés complejo. Y con los niños lo que hacemos es que tenemos reportes de las mamás sobre el desarrollo de sus niños o sus niñas, pero al tiempo también tenemos una batería de actividades en donde se sentaba el equipo de encuestadoras con el niño, lo ponían a hacer una serie de juegos y esos juegos, a partir de eso, uno puede inferir el desarrollo socioemocional, la capacidad para seguir instrucciones y demás. Entonces hay tanto reporte observacional con los niños como autorreportado por las mamás. Ok, gracias. Hay 3 preguntas que de hecho creo que es el momento de incluirlas, y ya terminamos con la del futuro, que tienen que ver con los resultados. Bueno, con los resultados. Una es sobre si hay un manual sobre la intervención, si es público y disponible, y Michael también nos deja su correo electrónico por si está disponible. El otro habla, bueno, de qué buenos resultados y de si si el gobierno colombiano ha expresado interés en utilizar esos resultados para sus propias políticas públicas. Y por otro lado, si hay una idea de desarrollar un proyecto enfocado no solo en las madres, pero también en los padres, solamente en los padres o incluir a los padres. Súper. Yo contesto la primera y la última, y pronto le doy el espacio a Cristina y Ana también para que ellas conocen mejor este tema de cómo llegamos al gobierno y cómo logramos que adapten. Entonces, Michael, thank you. La primera pregunta, gracias. No está el manual públicamente disponible, pero estamos trabajando en eso. Al menos ya hay unas descripciones que puedo compartir sobre cómo funciona la teoría de cambio y demás. Entonces, te lo envío al correo. Morgan, la pregunta sobre los papás es muy interesante porque el programa acá no está dirigido específicamente a las mamás. Yo he hablado sobre las mamás, pero esto es porque el 93% de las participantes son mamás. Tenemos un grupo también que son abuelas o tías, y hemos tenido 3 papás que han participado. El programa estaba dirigido a los cuidadores o las cuidadoras en general. Naturalmente venían mucho las mamás. Pero de las cosas y de las iteraciones que se han ido haciendo en el currículo es cómo empezar también a llegar a los papás y cómo empezar a llegar en general a los equipos de crianza. Porque no es solo la mamá o la cuidadora principal la que tiene un rol importante sobre el desarrollo de los niños y las niñas. Es también ese equipo de crianza en donde puede estar el papá, en Tumaco, por ejemplo, hay una red comunitaria importante de las vecinas. Entonces, ¿cómo logramos fortalecer esto para que los niños y las niñas estén protegidas desde distintas formas? Ahora, habiendo dicho eso, en distintos contextos, y el caso de Tumaco era un ejemplo, hay unos roles de género muy fuertes. Y es muy difícil para un papá dar el paso y participar en un grupo de mujeres, ¿cierto? Y que se sienta que el papá está entrando en el rol, que es el rol que él, por la cultura y por la comunidad, se le ha dado a la mujer. Y hay evidencia anecdótica de los 3 papás que participaron, como en la misma comunidad y en el barrio les empezaban a hacer un poco de bullying. Oiga, ¿usted qué está haciendo allá, yendo a sentarse con esas mujeres? ¿Qué es esto y lo otro? Pero creemos que es importante porque eso es lo que va a generar unas sinergias dentro del hogar para proteger aún más y para blindar mejor a estos niños. Y yo rápidamente pues comento cuál ha sido el proceso con el gobierno. Ellos han estado, digamos, enterados desde el primer momento. Creo que, que esto se vuelva política pública o un programa financiado por el gobierno
en este momento es difícil. La salud mental en Colombia tristemente no es una prioridad de inversión del gobierno. Creo que con toda la evidencia que se está generando en estos 2 últimos años, vamos por buen camino, al menos de tener la data para seguir haciendo incidencia en la política pública y eventualmente lograr ese apoyo. Hemos tenido al ICBF a nivel local, digamos, de más aliado, porque nos facilita la interacción con los centros de desarrollo infantil, con los preescolares, pero yo creo que es un camino largo, un camino de no desfallecer en él, y que ahora con toda la evaluación ya más contundente tenemos que como aliados diseñar una estrategia de incidencia en política pública que permita esa participación más activa. Sí, yo estoy de acuerdo con Cristina. Yo creo que los retos apenas comienzan en ese camino de cómo lograr hacerlo política pública. Sin embargo, tenemos la experiencia de que tarda, pero es posible. Nosotros en el pasado tuvimos un ejercicio similar en una evaluación donde también participamos con la Universidad de los Andes y otros aliados adicionales que permitió evaluar el programa FAMI Colombia, que es el que atiende madres lactantes y lactantes directamente desde el ICBF, y hubo unos resultados importantes. De todos esos resultados, uno se incorporó, otros están en proceso, y creo que ese puede ser un buen balance y ejemplo para lo que plantea Cristina de unos retos importantes para el país con el cambio de gobierno que además se avecina, en donde debemos construir un plan de trabajo bien oportuno que aporte también a la construcción de plan de desarrollo y todo lo que pueda incidir ahí en las acciones de los niños. Muchas gracias. Nada más para los que no somos colombianos, el ICBF es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿verdad? Ok. No hay problema, no hay problema. Bueno, y ahora en 2 minutos que tenemos, ¿nos pueden platicar qué han aprendido de esta colaboración y qué planes tienen en el futuro? ¿Quién quiere comenzar? Rápidamente. Vas, Cristina. No, desde el día 1 que hicimos la alianza, yo le dije a la Universidad de los Andes, mi interés es como fundación llevarla a la población más vulnerable, y tener una iniciativa que podamos replicar y escalar. En este momento estamos en una iniciativa que también es nueva, también lleno de aprendizajes, que es la transferencia metodológica para que no seamos nosotros quienes operamos, sino otra organización. Entonces, ahí vamos validando caminos para hacer que esto le llegue a más familias y a más niños. Diana, ¿quieres decir algo? Sí, nuestro aprendizaje yo creo que es continuar potencializando este tipo de alianzas, hoy por semillas de apego, en el futuro por otros temas que siempre incidan en la salud mental y nutricional de los niños en primera infancia, y que es posible juntarnos varios de diferentes focos, pero que perseguimos la misma causa. Gracias. Andrés. Y yo de acuerdo con Cristina y Diana, por un lado, pues la necesidad de que esto no se quede en un artículo y que quede ahí, sino que lo usemos para bien. Hay muchos aprendizajes, intentar esta incidencia en política que mencionaban, pero también cómo podemos transferir a otros operadores que puedan escalar el programa a lo largo del país y ojalá también la región. Muchas necesidades hay. Y por el otro lado, como mencionó Diana, pues como reconocer el valor y el papel de estas alianzas. Solos no lo hubiéramos podido hacer, y es en este trabajo conjunto que vamos aprendiendo y que vamos avanzando para que la investigación que nosotros hacemos, los proyectos que se hacen desde las fundaciones cada vez tengan más impacto y más valor. Pues muchísimas gracias a todos, a los 3 panelistas y a las personas que vinieron a participar en esta presentación y discusión. Fascinantes resultados y gracias por las preguntas y comentarios que nos dieron. Y ese es, creo que, un gran ejemplo de cómo podemos desarrollar relaciones entre la academia y fundaciones y organizaciones para tener unos resultados increíbles que pueden llegar a tener impacto en política pública. Les agradezco muchísimo su participación, y si quieren tener más información de EGAP,
dale clic en el link que está en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.